Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Comparezco hoy ante ustedes para explicar la orden que ha salido publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura relativa a ayudas públicas para el fomento de la movilidad eléctrica en Extremadura. Me gustaría empezar esta intervención dejando muy claro desde el principio que lo que hoy se publica en el Diario Oficial de Extremadura son las bases que regulan la concesión de estas ayudas. Cuando dentro de aproximadamente un mes el Diario Oficial de Extremadura publique la convocatoria correspondiente, ese será el momento en el que se puedan solicitar las ayudas. Ese momento lo difundiremos masivamente. Antes de comenzar con la explicación de este plan de incentivo en el que hemos trabajado, a mí me gustaría señalar también que se trata de unas bases reguladoras que son novedosas en nuestra región, que han sido intensas y profundamente trabajadas y consensuadas con el sector en el seno de esa buena gobernanza que queremos implantar y que es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de impulso al vehículo eléctrico en Extremadura. Por ello, me gustaría felicitar y reconocer la labor desarrollada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el trabajo arduo de su elaboración y especialmente al Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, Energía y Minas de la propia Dirección General. Como saben, el plan de incentivo es una de las principales medidas que recoge, como decía antes, nuestra estrategia de impulso al vehículo eléctrico que aprobamos el pasado mes de noviembre. Nuestro objetivo con este plan de incentivo es doble. Por una parte, facilitar en Extremadura la implantación progresiva de una movilidad sostenible, libre de carbono, más limpia, más eficiente, más económica, mucho más segura y beneficiosa para todos. Y además, contribuir a reducir la contaminación procedente del sector de transporte en Extremadura, que es responsable del 25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, lo que queremos es promover una movilidad sostenible, incentivando la renovación de nuestro parque de vehículos hacia aquellos otros que utilizan energías alternativas. Queremos incentivar una mayor presencia en nuestras carreteras del vehículo eléctrico y para ello ponemos en marcha esta línea de ayudas para, por una parte, fomentar la compra de vehículos eléctricos. Somos conscientes de que el precio de estos vehículos sigue siendo una barrera importante a la hora de adquirirlos y de ahí las ayudas tanto a la adquisición de los vehículos como a los puntos de recarga de los mismos. De esta manera damos una respuesta a una posible demanda retenida que estaba esperando quizás a la puesta en marcha de este tipo de planes. Por otra parte, lo que pretendemos es implantar o impulsar la implantación principalmente de una infraestructura de recarga pública que permita la circulación por Extremadura en las principales vías de comunicación y que no exista una distancia máxima entre puntos de recarga superior a los 55 kilómetros, lo cual estamos convencidos de que favorecerá e impulsará significativamente la movilidad en vehículo eléctrico. Y en tercer lugar, me gustaría señalar que con este plan de incentivo lo que pretendemos es también dedicar una especial atención a los ayuntamientos de la región que para nosotros son una figura clave e importantísima en el proceso de cambio hacia la movilidad, hacia la electromovilidad.
Y es que nosotros estamos convencidos de que las administraciones locales tienen una gran capacidad para facilitar la acción individual a través de bonificaciones fiscales, a través de parking y para crear zonas de cero emisiones, sobre todo en los grandes núcleos de población. Por ello, desde la Junta de Extremadura vamos a apoyar la modificación y mejora o la elaboración de nuevos planes de movilidad urbana sostenible. Para estos objetivos contaremos con dos herramientas, dos convocatorias de ayudas que son complementarias entre sí. La primera, la de la Junta de Extremadura, que, como he señalado, se abrirá en unas semanas y cuyas bases reguladoras se publican hoy en el Diario Oficial de Extremadura y que posteriormente pasaremos a explicar un poquito más en detalle. Y cuando esta finalice, cuando esta convocatoria que emana de estas bases reguladoras que se publican hoy en el Diario Oficial de Extremadura, habrá una segunda convocatoria de subvenciones correspondientes al programa MOVES del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura para este año 2019 asciende a 2.375.000 euros, mientras que el importe de la convocatoria del programa del Plan MOVES asciende a 1.043.465 euros. En total, con ambas convocatorias correspondientes a la anualidad del 2019 que se irán ejecutando posteriormente, disponemos de algo más de 3,4 millones de euros. Cabría preguntarse por qué diferenciamos entre una y otra convocatoria, por qué una se abre en un momento y la otra a continuación. Creo que os han entregado una documentación en la que contiene los detalles de una y otra base reguladora. En cualquier caso, y a modo de resumen, podríamos concluir que las ayudas autonómicas van dirigidas al vehículo eléctrico puro, mientras que las ayudas del programa MOVES abre un abanico más amplio de tecnologías alternativas. Y además, porque otra gran diferencia es que desde la Junta de Extremadura, como decía al principio, damos prioridad como beneficiarios a los ayuntamientos y a las entidades locales o mancomunidades, como les comentaba también al principio, por su capacidad de generar un modelo diferente de movilidad en el ámbito de sus competencias. Finalmente, otra diferencia es que nosotros priorizamos también aquellas estaciones de recarga que utilizan fuentes de energía renovables para el suministro de energía eléctrica a esas estaciones o puntos de recarga. Volviendo a las bases reguladoras que hoy se publican en el Diario Oficial de Extremadura. Hablando de los beneficiarios, podrán ser particulares, podrán ser comunidades de propietarios o vecinos o de vecinos, asociaciones sin ánimo de lucro y comunidades de bienes, entidades locales y empresas y autónomos. Estos beneficiarios podrán acceder a 5 líneas de ayuda. La línea número 1, que tiene que ver con modificación o elaboración de nuevos planes de movilidad urbana sostenible destinada a entidades locales. La línea número 2, destinada a ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. La línea número 3, para estaciones de recarga. La línea número 4, para estaciones de recarga que utilicen fuentes de energía renovables para el suministro eléctrico a esas estaciones de recarga. Y la línea número 5, destinada a infraestructura común necesaria, incluidas las estaciones de recarga, en aparcamientos o estacionamientos colectivos de edificios existentes. 5 líneas de ayuda. ¿Cómo es el procedimiento de concesión de estas ayudas? Estas ayudas
El procedimiento que está reflejado en la base reguladora es por concurrencia competitiva. ¿Eso qué significa? Pues que la concesión de estas ayudas se realizará mediante la comparación de solicitudes presentadas a las que se le aplicarán unos criterios de valoración y de selección. Las intensidades de las ayudas. Las intensidades de las ayudas contenidas en estas bases reguladoras oscilan entre el 20 y el 80%. Voy a poner unos ejemplos que yo creo que nos van a ayudar a entender un poco cómo recogen las intensidades estas bases reguladoras. En el caso de los municipios, la intensidad de la ayuda, es decir, se subvencionará con un 80% el coste tanto de la adquisición de los vehículos como la instalación de puntos o estaciones de recarga, como la elaboración o la modificación de los planes de movilidad urbana sostenible, 80%. En cuanto a las empresas, por una parte, la adquisición de vehículos oscila entre el 55 y el 75% y la instalación de estaciones de recarga entre el 45 y el 75%. ¿Esto de qué depende? Pues depende del tipo de empresa que resulte beneficiaria, ya sea pequeña, mediana o grande, y también depende del grado de accesibilidad que tiene la estación de recarga. Finalmente, para los particulares, la intensidad de las ayudas asciende al 20%, tanto en lo que respecta a la adquisición de vehículos como a la instalación de estaciones de recarga. Decir también que estas ayudas o las bases reguladoras recogen ciertas limitaciones que afectan, ciertas limitaciones que tienen que ver o que dependen un poco del tipo de beneficiario, de la tipología de la actuación y del concepto que se subvenciona. Ciertas limitaciones que afectan, por una parte, a las cuantías máximas de subvención, es decir, se establecen cuantías máximas de subvención, y también limitaciones que afectan al número de solicitudes que se pueden presentar por beneficiario. Pongo algunos ejemplos, aunque como ya os digo el detalle está recogido en las bases y creo que se os ha pasado en la documentación. Como decía, por ejemplo, en cuanto a las cuantías máximas de subvención, la subvención máxima, IVA incluido, para un ayuntamiento que quiera adquirir un autobús tipo M2 será de 51.475 euros. Si, por el contrario, lo que quiere es adquirir un turismo, por ejemplo, para la policía local, la cuantía máxima será de 18.905 euros. Hablaba también, pondría otro ejemplo, que es si un particular quiere adquirir un turismo. Pues si un particular quiere adquirir un turismo, la cuantía máxima de la ayuda asciende a 5.225 euros. Hablaba de limitaciones que afectaban a las cuantías máximas de las ayudas y también hablaba del número de solicitudes máximas que se pueden presentar por beneficiario. Paso a este segundo punto y creo que lo mejor es poner algunos ejemplos. Si soy un autónomo, puedo presentar una solicitud, y me refiero específicamente a la adquisición de vehículos, que yo creo que son los ejemplos un poquito más claros. Si soy un autónomo, puedo presentar una solicitud por cada tipología de vehículo y municipio donde se desarrolle mi actividad, como máximo de un vehículo por solicitud. Un vehículo por solicitud. Sin embargo, si soy una empresa o un ayuntamiento, puedo presentar una solicitud por cada una de las categorías de vehículos y municipios donde se desarrolle la actividad, con un máximo de 4 vehículos por solicitud. Insisto que para mayor detalle lo mejor es revisar y profundizar en las bases reguladoras, concretamente en el anexo 1 de esa orden de 27 de agosto que se publica hoy en el Diario Oficial de Extremadura. En cualquier caso, me gustaría dejar claro que uno de nuestros principales objetivos
una de las principales pretensiones es que estas ayudas tengan un efecto incentivador. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando haya alguien interesado en solicitar este tipo de ayudas, cuando adquiera un vehículo o cuando instale una estación de recarga, estas actuaciones deben realizarse al menos un día después de haber presentado la solicitud de ayuda. Yo creo que estas son las principales características de la ayuda que se regulan en estas bases que hoy se publica en el Diario Oficial de Extremadura. Finalmente, indicar que, como decía al principio, recordar que las solicitudes de ayudas se podrán presentar una vez que se publique la convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de Extremadura, concretamente al día siguiente hábil al de esa publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Por tanto, insisto que el momento para presentar esas ayudas será el día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria de ayudas en el Diario Oficial de Extremadura, para lo que estamos trabajando intensamente y esperamos, como os digo, que esté a finales del mes de septiembre. Como ya he señalado, contamos con un presupuesto para esta convocatoria de 2.375.000 euros. Concluyendo ya, desde la Junta de Extremadura estamos decididos a que el sector del vehículo eléctrico despegue en nuestra comunidad y por eso estimulamos su compra, porque estos vehículos son el mejor instrumento para la reducción de emisiones en el transporte y, desde luego, para la descarbonización del parque automovilístico. Es la mejor o una de las mejores apuestas por la movilidad eficiente y sostenible en nuestra región, yo diría que por la movilidad del futuro. Ponemos una medida importante, ponemos en marcha una medida importante con un presupuesto relevante. Pero ya les digo que no será la única, porque el compromiso de la Junta de Extremadura pasa por acelerar el cambio hacia un modelo productivo sostenible, apoyando siempre desde las administraciones estas primeras etapas de cambio. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues me pongo a vuestra disposición. Ahora. Yo quería saber si la Junta de Extremadura se ha marcado algún objetivo con este tipo de movilidad. Es decir, si se ha planteado que de aquí a un horizonte de 5, 10, 15 años, ¿cuántos vehículos sean eléctricos en Extremadura? Vale. Yo creo que lo decía al principio, pero lo repito un poco. El plan de incentivos es una de las principales medidas que se contemplan en nuestra estrategia de impulso al vehículo eléctrico en Extremadura, que aprobamos el pasado mes de noviembre. Es una estrategia a horizonte 2030. Efectivamente, algunos de los objetivos de esa estrategia de impulso al vehículo eléctrico en Extremadura tiene que ver con el número de vehículos que esperamos que haya a horizonte 2030 y también con el número de estaciones de recarga que esperamos que haya a 2030, gracias a medidas como las que hoy ponemos en marcha o como las que hoy se publican en el Diario Oficial de Extremadura. Concretamente, hablando de adquisición de vehículos eléctricos, de penetración de vehículos eléctricos que esperamos en el 2030, en esa estrategia se recogía que el 10% de los vehículos matriculados en Extremadura fueran vehículos eléctricos. Concretamente, el número que nos salía era de 9.200 unidades a horizonte 2030. Nosotros, de todas formas, esperamos que estos números se superen ampliamente.
Eso hablando de vehículos eléctricos. Hablando de estaciones de recarga, nosotros computábamos un número amplio de estaciones de recarga, distinguiendo entre estaciones de recarga o puntos de recarga vinculados, algo más de 8.200, y estaciones de recarga de acceso público, ya sea restringido o no. Y hablábamos de 189 de recarga pública y 220 de recarga pública con acceso restringido o no. Básicamente esos son los números. Sí, a mí me gustaría saber, igual que por ejemplo las ayudas de la Junta son para vehículos eléctricos, las del IDA ha dicho que se abre a muchas otras alternativas. ¿Por qué desde la Junta en la apuesta es solo el eléctrico y no hay otras alternativas como puede ser el gas, por ejemplo? Y también me gustaría saber, las medidas van dirigidas a industriales, a empresarios, más allá de ayuntamientos, los cuales muchas veces estamos hablando de vehículos de gran tonelaje, de gran tamaño, que no tienen una alternativa ahora mismo viable para comprar ese tipo de vehículos porque no existen. Vale. Como digo, las bases reguladoras que se publican hoy en el Diario Oficial de Extremadura emanan de esa estrategia que aprobamos en el pasado mes de noviembre del 2018, es decir, estrategia de impulso al vehículo eléctrico en Extremadura. Esa sería una respuesta. Pero a mí me gustaría también decir que esa estrategia se elaboró de una manera consensuada con distintas administraciones públicas y agentes del sector. Y después de una discusión y el compartir opiniones, llegamos a la conclusión de que era una forma de concentrar esfuerzos para provocar esa aceleración hacia el cambio de modelo productivo y hacia la electromovilidad. Digamos que esas son las principales conclusiones que yo extraería. También sabíamos que, a esto se añade, que conocíamos que precisamente el Ministerio estaba contemplando estas otras posibilidades, con lo cual, de alguna manera, nos complementábamos el Ministerio y nosotros a la hora de poner al público este tipo de ayuda. Efectivamente, en la electromovilidad o el vehículo eléctrico, pues todavía tiene recorrido de desarrollo. Yo comentaba antes que efectivamente la adquisición de un vehículo eléctrico, el precio a la hora de adquirir un vehículo eléctrico, el precio ahora es una barrera, por eso el motivo de estas ayudas. Pero yo lo que espero es que precisamente este tipo de actuaciones, nuestro plan de incentivo añadido a otro tipo de planes que se puedan desarrollar por otras administraciones, sea un punto de inflexión en la electromovilidad en nuestra región. Consejera, yo sobre otras dos cuestiones. Por un lado, bueno, estamos ya próximos a que comience el curso escolar y sigue habiendo quejas de ciudadanos ante deficiencias en el servicio de transporte por carretera, con todos estos problemas que está habiendo con Alsa. ¿Qué soluciones se podrían plantear? Eso por un lado. Y por otro lado, hemos conocido que próximamente técnicos de Confederación Hidrográfica del Tajo van a visitar las zonas de las gargantas de la Vera afectadas por las cenizas tras las tormentas caídas el pasado lunes. Si hay fecha para esa visita y también qué soluciones cabría establecer sobre esta cuestión. Vale, me vas a disculpar, pero con respecto a la primera pregunta, dado que no se trata de una cuestión de mi competencia, yo te instaría a que se la trasladase a la compañera consejera responsable del ramo. Me vas a disculpar porque creo que es lo adecuado. Con respecto al comentario que me haces de la situación de las gargantas, precisamente creo que es conocido que ayer tuvimos un programa intenso para conocer la situación de la zona. Empezamos las visitas por Navaconcejo, seguimos por Jaraíz de la Vera, segundo Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera y el último municipio fue Collar de la Vera. El motivo de nuestra visita fue precisamente conocer de primera mano la situación que se había producido,
como consecuencia de esas lluvias torrenciales, y también escuchar a los alcaldes, a los responsables de los municipios, sus comentarios, sus preocupaciones y también sus demandas y sus necesidades. A partir de ahí, conocemos que la Confederación Hidrográfica del Tajo está trabajando en la situación, analizando cuáles son las líneas de trabajo. Por nuestra parte, yo comenté ayer y lo reitero hoy, es muy importante su valoración y estamos ya trabajando en ponernos en contacto con la propia Confederación, pues para unir esfuerzos de cara a buscar esas líneas de trabajo que puedan ayudar un poco a, de alguna manera, a minorar esos efectos que ha tenido pues esas lluvias torrenciales sobre esas zonas turísticas que, como decía yo ayer, pues son palanca de la actividad económica en aquella zona. Yo la verdad es que no tengo el dato concreto. No lo tengo. Estamos iniciando conversaciones con Confederación y no te podría decir, la verdad. En lugares como Garganta La Olla o el propio lago de Jaraíz, sí. ¿El baño está aconsejado a día de hoy o no? Por lo que nosotros pudimos, vamos a ver, a la vista está que yo no aconsejaría el baño. Eso es mi humilde opinión, de momento, pero corroborado por la opinión de los alcaldes con los que estuvimos ayer. Ellos mismos reconocen, porque es algo evidente, que desde luego ni ayer ni hoy es recomendable el baño allí. No lo sé cuándo lo será. Eso lo determinarán los análisis que correspondan, que yo creo que es el mejor indicador de si es adecuado el baño o no una opinión subjetiva. Desde luego la imagen lo dejaba claro. Buenas. ¿Cuánto vale un coche eléctrico normalito? Un turismo. Entre los 25 y los 30.000 euros. ¿Cuánto? Entre los 25 y los 30.000 euros. Vale. Dependiendo un poco pues, de la capacidad que tenga para hacer kilómetros, en fin, depende mucho. Duda me surge entre las dos ayudas, la de la Junta y la del MOVES. La del MOVES me dice incompatible con cualquier tipo de ayuda. Es decir, que si yo solicito ayuda a la Junta, me conceden una ayuda para comprar un coche, quiero solicitar también al MOVES, me dicen que no. Si ya me la ha dado la autonomía, no vale, ¿no? Vale. Para el mismo concepto, lógicamente. Y la última, para que no me pase lo mismo que mi compañero Luis, el tema del mobiliario, el plan Renove de muebles, ¿lo asume? ¿El plan qué, perdona? El mobiliario de muebles que antes lo asumía la Consejería. Eso corresponde al área de comercio. Perfecto. De economía. Pues ya está. Sí, yo le quería preguntar por otro tema y es la situación un poco, o sea, el tema no es nuevo, es el tema del Brexit. Viendo los últimos acontecimientos, todo parece indicar que va a ir por un Brexit duro. Hay determinados cultivos en Extremadura que tienen a Inglaterra como su principal destino. Me viene a la cabeza la cereza del Jerte. Sé que no es algo a corto plazo, pero me gustaría saber en qué líneas está trabajando, si, tal como parece, va a ir por un Brexit duro y no con acuerdo, como Boris Johnson parece que apuesta por ello. La pinta la acabas de comentar tú. En cualquier caso, nosotros estamos alineados con las medidas que está poniendo en marcha el Ministerio. Ayer estuvo aquí la propia ministra, la actual ministra. Con ella ya hemos hablado en múltiples ocasiones del paquete de medidas que están poniendo en marcha precisamente para que ese efecto tenga, en fin, sea asumible por las empresas extremeñas exportadoras y desde luego por el conjunto de los exportadores españoles.